Hola a todos los fanáticos y curiosos de lo desconocido y lo paranormal. Bienvenidos al canal. El comportamiento de los animales puede ser enternecedor o cómico y a veces hasta muy sorprendente. Todos hemos escuchado relatos que nos han dejado maravillados ante la inteligencia de estas criaturas que por lo general se las ha considerado inferiores. Pero cuando nos encontramos con casos en que los animales comunes parecen tener un entendimiento extraordinario de las cosas o hasta un sexto sentido, quedamos realmente perplejos. ¿Tendrán los animales algún sentido que nosotros no tenemos? ¿Será que tienen habilidades paranormales que nosotros, los humanos, no somos capaces de entender? Los siguientes relatos parecen indicar que sí. Aquellos que han tenido la suerte de observar de cerca el mundo de las abejas saben que son criaturas extraordinarias. Estos pequeños insectos cuentan con una inteligencia realmente superior en comparación con otros insectos. Hasta son capaces de reconocer caras humanas, y algunos científicos creen que pueden procesar pensamientos que consideraríamos complejos, incluyendo cálculos matemáticos y hasta la habilidad de reconocer símbolos. Esto lo han sabido los apicultores desde hace milenios y ha llevado a que se desarrollen ciertas creencias y costumbres interesantes. Hablar y conversar con las abejas como quien habla con un amigo es bastante común entre apicultores. No sabemos cuánto de estas conversaciones ellas entienden, pero hay quienes aseguran que entienden mucho más de lo que creemos. La mitología celta aseguraba que las abejas eran el vínculo entre nuestro mundo y el mundo de los espíritus, y si querías que alguna persona que ya había fallecido se mantuviera informada, podías decírselo a las abejas y ellas pasarían la información. En varias partes del mundo existe una costumbre muy antigua y extraña, conocida como informar a las abejas. Esto es, informarles sobre los eventos importantes en la vida de su dueño o su cuidador. Eventos como matrimonios, nacimientos y sobre todo, muertes. La práctica de informar a las abejas de la muerte de su dueño y hasta de invitarlas al funeral es tomada muy en serio por toda Europa y Estados Unidos. La creencia es que si no se lleva a cabo este ritual, habrá mala suerte y se verán afectadas tanto las colmenas como los nuevos dueños de las colmenas. Dependiendo del país, la forma de avisar o informar a las abejas varía. En Francia, por ejemplo, se cubre con un velo fúnebre cada colmena y durante los siguientes 9 días se coloca un plato de arroz enfrente de ellas. En el País Vasco se toca suavemente cada colmena y se repiten ciertas palabras en forma de poema, avisándoles que ha muerto su amo. En Estados Unidos se acostumbra a golpear levemente cada colmena y decirles a las abejas, su amo ha muerto. Hace poco, después de la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra, el apicultor real John Chappell les informó a las abejas del Palacio de Buckingham y a las de Clarence House del fallecimiento de la reina y de la ascensión al trono del rey Carlos III. Algunos historiadores dicen que esta costumbre se originó a partir de creencias antiguas de la zona del mar Egeo, en donde se creía que las abejas tenían la habilidad de servir de puente entre el mundo natural y el más allá. Otros, en cambio, piensan que se originó en la mitología de los celtas, quienes no solamente creían que las abejas eran mensajeras entre este mundo y el mundo de los espíritus, sino que también pensaban que la presencia de una abeja después de la muerte de alguien significaba que el alma estaba dejando el cuerpo. Además de esto, creían que las abejas encarnaban los antiguos conocimientos misteriosos de los druidas. Una de las historias más extrañas y bien documentadas sobre la conexión entre los humanos y las abejas es la de un viejo apicultor inglés llamado Sam Rogers. Sam era cartero y zapatero en el pueblo pequeño de Middle, en el condado de Shropshire, Inglaterra. También era un apicultor bastante conocido y respetado que pasaba mucho tiempo con las abejas a su cargo.
Como la mayoría de los apicultores experimentados, Sam parecía tener una forma instintiva de cuidarlas. Él dedicaba muchas horas a mantenerlas saludables y felices, y eran para él como miembros de su familia. Tenía un total de 14 colmenas y todos los días salía a verlas, conversándoles tal como lo haría con una persona. Les hablaba con cariño, como si ellas pudieran entender cada palabra que él decía. En 1961, luego de 41 años de haber sido el cartero del pueblo, Sam se jubiló. Pero lamentablemente, tan solo 6 semanas después de su jubilación, murió inesperadamente. El mismo día de su fallecimiento, 2 de sus hijos, quienes seguían las tradiciones antiguas, fueron a avisárselo a sus abejas. Les hablaron con el mismo cariño que lo había hecho su padre durante tantos años y caminaron alrededor de las 14 colmenas, tocando suavemente en cada una de ellas y diciéndoles que su amo había muerto. Si bien es cierto que esto parecía ser más que todo un gesto simbólico, lo que sucedería poco después dejaría a todos atónitos, incluyendo a los expertos en apicultura. Un día después del entierro de Sam, se llevaba a cabo un servicio conmemorativo en su honor en la iglesia del pueblo. De pronto, los presentes vieron enjambre tras enjambre de abejas que se aproximaban a la iglesia. Venían volando desde la dirección de la casa de Sam, que quedaba a más de 2 kilómetros de distancia. Ignoraron por completo los muchos árboles con flores que había de camino. Los sobrevolaron y siguieron hasta la iglesia, donde se posaron sobre la tumba de Sam, que aún estaba adornada con flores frescas. Las abejas comenzaron a pararse en las flores y en las coronas que rodeaban la tumba. Eran millones de abejas. Eran las abejas de Sam. El pastor de la iglesia, el reverendo John Eiling, después le diría al periódico, el Shrewsbury Chronicle, que esto era algo insólito. Nunca nadie había visto algo semejante. Al llegar al cementerio de la iglesia, los enjambres de abejas se juntaron, formando un solo gran enjambre que se asentó sobre la tumba, y seguidamente se formaron en una fila enorme. Era muy parecida a una procesión fúnebre. La única explicación lógica que se le ocurrió al pastor era que tal vez las muchas flores las habían atraído. Pero realmente esta no era una explicación lógica, porque durante años se había llevado a cabo funerales en esa iglesia y en el cementerio adjunto, y nunca antes las abejas habían reaccionado de esta manera, ni habían llegado en escala tan grande como lo hicieron cuando murió Sam. El presidente de la Asociación de Apicultores de Shropshire, de nombre H.D. Pocock, también estaba perplejo por lo acontecido. Dijo a los medios que jamás había escuchado de algo como esto. Además, eran los últimos días de febrero, una época del año en que las abejas aún estaban adormitadas por el frío y no solían salir mucho de sus colmenas, y menos aún volar esas distancias. Por último, el señor Pocock llegó a la conclusión de que tienen que haber llegado porque los hijos de Sam les avisaron de la muerte de su dueño. Las abejas se quedaron aproximadamente media hora en el cementerio, luego de lo cual la mayoría alzó vuelo de nuevo y regresaron a sus colmenas en el jardín de Sam. Para la noche ya no quedaba ni una sola abeja en el cementerio. El reverendo Eiling también le dijo al periódico: «Yo quisiera encontrar una explicación lógica para lo sucedido, pero si no la encuentro, entonces diría que esas abejas vinieron a despedirse de Sam». Curiosamente, este no es el único caso de abejas que asisten a un funeral. En 1956, el Associated Press informó de un extraño suceso en el funeral de John Sepka, un apicultor de Berkshire Hills, en Massachusetts, Estados Unidos. Cuando el cortejo fúnebre llegó a la tumba, los dolientes descubrieron enjambres de abejas que colgaban tranquilamente del techo de la carpa y se aferraban a los arreglos florales. No molestaron a los presentes en el funeral, simplemente permanecieron inmóviles.
Según una reseña en el diario New York Times, publicado el 16 de julio de 1956, nunca antes se había visto nada igual. Inmediatamente después de que el funeral terminó, las abejas se fueron. Durante toda su vida, el señor Sepka había criado abejas y había cuidado de ellas amorosamente. Este curioso caso pareció confirmar la obligación de informarles a las abejas, tal como lo dice la tradición antigua, y refuerza aún más la convicción de que existe una relación especial entre las abejas y los humanos. Tal vez el lazo entre nosotros y los animales es mucho más fuerte de lo que pensamos. Tal vez los animales instintivamente sienten y se dan cuenta de la partida de alguien que les mostró amor, bondad y cariño. Otro caso conocido que desafía toda explicación es el de los elefantes de Lawrence Anthony. A Lawrence se lo conocía como el encantador de elefantes porque había dedicado su vida al rescate y rehabilitación de elefantes traumatizados. Nacido en Sudáfrica, Lawrence era el encargado de la reserva Tula Tula, en donde tenía un gran número de elefantes bajo su cuidado. Él fue capaz de convencer a estos elefantes por medio de gestos y señas y hablándoles de que no abandonaran la reserva porque sus vidas correrían peligro afuera donde acechaban los cazadores furtivos. Extrañamente los elefantes le entendieron y permanecieron voluntariamente dentro de la reserva. Muchos de ellos habían sido elefantes agresivos y peligrosos, pero permitían que Lawrence se les acercara y los tocara. Con el paso del tiempo nacieron muchos bebés y llegaron a haber 2 diferentes manadas grandes de elefantes en la reserva. El día 2 de marzo del 2012, Lawrence Anthony murió inesperadamente de un infarto a los 61 años de edad. Ese mismo día, las 2 manadas de elefantes que vivían cada una en extremos completamente opuestos de la reserva y que no habían visitado la casa de Lawrence en más de 1 año y medio, se pusieron en marcha. Y ambas manadas caminaron más de 12 horas para llegar a la casa de Lawrence y despedirse del hombre que ellos amaban y que los había amado a ellos. Ahí permanecieron todos estos elefantes rodeando la casa y haciendo acto de presencia durante 2 días antes de retirarse. ¿Cómo lo supieron? Nadie lo sabe con certeza, pero de alguna manera ese día 2 de marzo, estos elefantes sintieron la partida de un ser humano que los había tratado con bondad y con cariño. Pero no termina ahí. Durante los siguientes 7 años, los elefantes regresaron a la casa de Lawrence cada año en el día del aniversario de su muerte. ¿Cómo podrían estas criaturas estar conscientes de la fecha y del paso de 1 año? Nadie tiene explicación. Si alguna vez ha habido un momento en que realmente podemos sentir la increíble interconexión entre todos los seres, es cuando reflexionamos sobre los elefantes de Tula Tula y las abejas de Sam Rogers.